excelente porque tuve la oportunidad de plantearle el problema que yo veo que existe en mi manzana, donde yo vivo en la ciudad ahí de Apaxingán, Michoacán. Sí, nosotros podemos externarle todas nuestras preocupaciones o dudas de primera mano para que tenga una información que no esté adecuada, no ahí o maquillada, por decirlo así, y él se dé cuenta de bien cómo están las cosas, ¿no? Pues es una muestra más de pues el carácter tan natural, ¿no? del presidente, y sobre todo pues ese interés de saber cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Y sobre todo no nada más saber, sino darnos una solución y que sabemos que podemos contar con él. Diálogo Ciudadano es un ejercicio democrático en el que el presidente de la República escucha y responde directamente a las inquietudes de ciudadanos de todas las regiones de México. La selección de participantes para este Diálogo Ciudadano se realizó a través de un mecanismo aleatorio en el que se contemplaron ciudadanos de todo el país. Este programa fue adecuado para los tiempos en televisión. Agradecemos a todos y cada uno de los ciudadanos que participaron en este intercambio de ideas con el presidente de la República. Pues muchas gracias por venir, por este esfuerzo. Y adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Pues para mí es un privilegio por cuarta ocasión estar con usted aquí en este Diálogo Ciudadano. Como saben, la mecánica es sencilla. Hay 80 nombres en esta urna, los iré sacando y pidiendo que cada uno de los ciudadanos o ciudadanos seleccionados formulen de manera directa su pregunta al presidente de la República. Presidente, además de los 80 ciudadanos y ciudadanas, nos acompañan en el estudio el secretario de Salud, el secretario Chertorivsky, está también el secretario de Desarrollo, Alberto Félix, secretario de Salud, ¿no? Está también la secretaria de Trabajo, está también la Procuradora Social de Atención a Víctimas del Delito. Bueno, pues si le parece, presidente, empezamos. Yo voy a seleccionar el nombre de alguna de las personas que están en esta urna y les voy a rogar que hagan su pregunta. Vamos a iniciar pidiéndole a Viviana Santana Velasco que se identifique. Me ayudan las compañeras con el micrófono. ¿Nos recuerda, Viviana, de dónde viene usted y le formula su pregunta al presidente? Hola, de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, a mí me gustaría saber qué opina sobre la alza de los precios de la canasta básica, cuando el precio, más bien cuando el salario mínimo no está como que equilibrado con el aumento de los alimentos. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué medidas tomaría para eso? Viviana, bueno, la verdad este es un tema bien importante. ¿A qué te dedicas, Viviana? Soy abogada, licenciada en Derecho. Abogada. ¿Y litigas? Sí. Bueno, un poco el problema que estamos viviendo en México y en el mundo es un problema de crecimiento de precios de muchas cosas, lo que se llaman materias primas, por ejemplo, y lo que en inglés se llaman los commodities, desde el petróleo y el gas hasta el maíz, el trigo y muchas cosas. Y eso ha representado en el mundo que los precios a nivel internacional prácticamente en 7 años se hayan más que duplicado. Esto es un tema que nos preocupa mucho porque evidentemente afecta a las familias más pobres del país y del mundo, ¿no? Esta presión tremenda que tú detectas muy bien es uno de los problemas sociales y económicos más importantes que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que estamos haciendo en el gobierno federal es precisamente proteger a las familias que ganan o que tienen el menor ingreso en sus casas, que calculamos son familias que ganan menos de 2,000 pesos al mes, entre todos los de la familia, ¿no? Incluso un poco más. El programa Oportunidades llega a dar apoyos hasta familias que ganan, corrígeme secretario, probablemente unos 4,000 pesos al mes o menos en las zonas más pobres. ¿Qué es lo que hacemos con eso? A cada familia de esa condición económica, y estamos hablando ya de 6,5 millones de familias que hablan más o menos de 30 millones de mexicanos, casi la tercera parte de las familias mexicanas, 1 de cada 4, 1 de cada 3 recibe este apoyo. Le damos un apoyo de oportunidades que es en promedio más o menos 900, ya casi 1,000 pesos al mes adicionales al ingreso que tenga, más un apoyo por cada niño que tiene en la escuela, que son un apoyo por cada beca. Yo generalmente voy a entregar apoyos de oportunidades y estamos hablando
que hay mamás a las que les entregamos hasta 3,000 y pico de pesos al mes, con lo cual hemos logrado proteger a las familias más pobres del país, que son precisamente las que sufren el impacto de estos precios básicos que se están aumentando. De manera tal que, ¿qué hemos hecho? Es imposible para cualquier gobierno tratar de controlar esos precios. Si nosotros nos dedicáramos a controlar los precios, simplemente íbamos a agravar el problema, porque los comerciantes desaparecerían la mercancía de los estantes y la venderían en lo que se llama mercado negro, que eso hace que suban todavía más de precio. Eso le pasó a México en la década de los 70s y los 80s, que fue cuando más inflación tuvimos, cuando más desorden hubo, y le está pasando a países donde están tratando de controlar precios, que sí, muchos precios oficiales y lo que quieras, pero no hay nada de mercancía en los anaqueles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En lugar de hacer un control de precios que no iba a servir, estamos apoyando con dinero a las familias más pobres del país, que son 6,5 millones de familias. Más, estamos metiéndole a los adultos mayores, por ejemplo, todas las personas arriba de 70 años en México, en el campo, o que iban en zonas de alta o muy alta marginación en las ciudades, van a recibir el apoyo de 70 y más. ¿Qué es esto? 1,000 pesos al bimestre a cada adulto mayor, a cada joven de 70 o más años, para que se ayude precisamente en el ingreso de la familia y compense en algo eso. Aparte de oportunidades, estamos dando becas para estudiantes, por ejemplo. Estamos lanzando un nuevo programa de becas, que es las becas Síguele para alumnos en prepa, y las becas universitarias, que son 1 millón de becas más, que son también 1,000 pesos al bimestre, que también le ayudan a la familia del universitario o el estudiante para poder seguir. En fin, entonces estamos apoyando por el lado del ingreso a las familias más pobres del país, para que no se vean tan perjudicadas, como tú bien dices, por el alza que se ha registrado en México y en el mundo de la canasta básica. De hecho, si me permites, yo creo que no sé si ustedes vieron o han visto en las noticias cómo ha habido muchos disturbios y muchos problemas en el norte de África, por ejemplo, y en otros países, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el aumento de los precios de los alimentos también en África, y eso llevó al cambio también en Egipto y a lo de Gaddafi y a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hubo en esos gobiernos mecanismos para compensar con las familias más pobres, como sí lo estamos haciendo en México. Gracias, presidente. Tomamos la inquietud de Reina Escalona Garcés, por favor. ¿Dónde la tengo? Aquí la tengo. Pasamos el micrófono, por favor. Reina, ¿no recuerda de dónde viene usted? Gracias. Vengo de Iztapalapa, Distrito Federal. Mi inquietud es sobre todo por las personas que, cumpliendo 40 años, ya empiezan los topes en los empleos, o sea, el desempleo con la gente que cumple 40 años y ya por enfermedad o por la edad ya no les dan trabajo. Entonces esa es mi inquietud también y pues lo estoy pasando personalmente. Usted parece como de 20 y tantos. No, muy bien. Sobre todo las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres sufren este efecto de discriminación, que es indebido, no se debe dar. En México está prohibida la discriminación. Sin embargo, yo me parece entender que es un poco, Reina, lo que está pasando. Que muchas empresas tienen la idea de que tienen que jubilar a la gente cuando cumplen determinada edad, por ejemplo, 55 o 60 o 65 años. Y entonces, no, pues si contrato a alguien grande, no va a pasar mucho tiempo y cuando ya esté, ya casi la voy a tener que jubilar. Ese es un razonamiento equivocado, pero está detrás de un problema que tenemos. La ley laboral sí establece condiciones de retiro o condiciones de liquidación o de varias cosas que lo que hacen es casi hacer imposible que contraten a gente que es muy joven, como es tu caso. Yo diría que el mío también ando en los 40 y tantos, ¿no? Bueno, yo ya no tanto, pero que ya no se pueden contratar. ¿Qué es lo que creo que debemos hacer? Tenemos que cambiar la ley laboral. ¿Por qué? Para que el que necesita contratar a alguien sepa que hay una gente inteligente, capaz, fuerte, que independientemente de que tenga 40, 50, 60 o 70 años, se le puede contratar. Y que no esté pensando el empresario o el que lo va a contratar, híjole, si lo contrato ahorita, lo va a tener que jubilar en 5 años o en 10. Entonces voy a buscarme uno de 15 o de 20. No, tenemos que cambiar eso y creo que eso tiene que ver con la ley laboral. Por eso hay una iniciativa que se propuso en el Congreso y que ya incluso estábamos de acuerdo con algunos partidos políticos
y a la hora de la hora pues fue como el son de la negra, ¿no? A todos diles que sí, pero no me digas cuándo. No la aprobaron por razones políticas, la verdad, y pues estamos atorados y gente como tú o mucha gente se queda sin empleo, ¿no? Ahora, yo te recomendaría, secretaria de Trabajo, ¿dónde puede ella ver qué posibilidades de empleo hay o qué alternativas de trabajo o qué puede hacer para conseguírsele un empleo a Reina? Con todo gusto, buenas tardes. Con todo gusto la podemos atender el Servicio Nacional de Empleo. Yo le agradecería que me diera sus datos terminando ahora para que la podamos atender de manera personal, pero para todo el público tenemos el número 01800 841 2020 y desde luego en el portal del empleo www.empleo.gov.mx. Y si me permite también, tenemos programas de capacitación en donde se le puede dar reconversión laboral. Esto es capacidades diferentes, por ejemplo, darles computación o inglés o algún otro tipo de habilidad que le pueda ayudar a usted a conseguir un empleo. Pero con todo gusto, si me da sus datos, vamos a encontrar seguramente una buena opción de empleo para usted. Muy bien, gracias. Gracias, Reina. Vamos a pedirle ahora a Carla Alejandra Ferral Guerrero, formule su pregunta al jefe del Estado. La tenemos aquí, por favor. ¿Nos recuerdas, Carla, de dónde vienes? De Tampico, Tamaulipas. Mi pregunta para el señor presidente es, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno actualmente para mejorar la salud mental de los mexicanos, ya que usted se ha interesado y se ha preocupado por la salud de los mexicanos implementando diferentes tipos de programas? Efectivamente, yo creo que siempre nos fijamos mucho en los gobiernos, en atender a la gente pues que tiene una diabetes o que se rompe un brazo, acá como el amigo, ¿no? Que de repente jugando fútbol, ¿verdad? Me estaba diciendo. Pero nos preocupamos mucho de la gente de un accidente, una enfermedad, un parto, pero yo creo que les damos poca ayuda psicológica, ¿no? Yo creo que siempre uno cuando está enfermo, pues está pasando por un momento muy duro. Hemos hecho algunos esfuerzos para traer gente, sobre todo gente que está haciendo servicio social, algunos profesionistas a servicio terapéutico psicológico. El punto, desgraciadamente, es que lo que hacemos en el gobierno federal es, nosotros le pagamos a cada gobierno, por ejemplo, el Seguro Popular, le damos 2,700 pesos por cada asegurado. O sea, una familia de 4 personas, 2 papás, 2 niños, le damos 11,000 pesos casi al gobierno local para que ellos contraten a los médicos, las enfermeras y las medicinas. Y aparte les ponemos el hospital muchas veces. Entonces depende mucho de las Secretarías de Salud estatales, si enfatizan más, por ejemplo, en médicos, traumatólogos, o en psiquiatras o en psicólogos, ¿no? Y lo segundo que estamos haciendo muy fuerte es también apoyando los centros de Nueva Vida. En Tampico, en Tu Vive y en otras partes hay muchos problemas de adicciones. Entonces lo que estamos haciendo es crear los centros de Nueva Vida, ya llevamos más de 300, donde ahí a través de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales se ayuda a los jóvenes psicológicamente para evitar pues que caigan en las adicciones o se les remite a un centro donde puedan ser tratados, ¿no? Pero, secretario de Salud, ¿ustedes tengan más información respecto de la salud mental que pregunta Carla, por favor? Sí, gracias, presidente, y es una gran pregunta porque efectivamente antes de la administración del presidente Calderón la salud mental había estado bastante olvidada y todavía tenemos rezagos importantes. En 2010, presidente, se incluyeron en los padecimientos que cubre el Seguro Popular, se incluyeron los padecimientos de salud mental. Tenemos toda una red de hospitales psiquiátricos, tenemos los centros Nueva Vida para atender el tema adicciones, donde trabajan psiquiatras y psicólogos. Son 334 centros Nueva Vida que junto con los centros de integración juvenil es la red más grande de Latinoamérica para tratar el tema de adicciones. Y tenemos temas muy puntuales en salud mental. Por ejemplo, en la administración del presidente Calderón se le ha dado un auge al Instituto de Geriatría, porque muchos de los problemas de salud mental, como usted sabe, vienen con la edad. Por ejemplo, hay más de 600,000 mexicanos que padecen hoy Alzheimer y tenemos que estarnos preparando y tenemos que estarnos modernizando para esto. Entonces estamos trabajando en muchos aspectos. Hay un rezago en el país en materia de salud mental y en la administración del presidente Calderón se le han puesto muchos recursos para tratar de avanzar en este rezago. Presidente, tomamos la inquietud de Carlos Iván Reyes Moncada, donde aquí lo tenemos enfrente. Carlos, ¿nos recuerda dónde viene? De Chihuahua, Chihuahua.
Formule su pregunta. Bueno, yo he visto que el gobierno apoya mucho lo que son programas educativos, apoyan lo que es para estudios de posgrado. Yo estoy estudiando posgrado y me he topado que no hay oferta laboral o están muy escasas porque realmente nos quedan dos sectores, que es el maquilador ahí en mi entidad, y no nos quiere porque estamos sobrecalificados, y el de investigación, que está muy limitado. ¿Tú qué estudiaste, Carlos, y qué estás estudiando ahora? Yo estudié Ingeniería en Materiales en el Tecnológico de Chihuahua y estoy estudiando una maestría también en Sistemas de Manufactura. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno al respecto para que personas como yo, mis compañeros también, que estamos en posgrado, o incluso hay gente que tiene doctorado y pues no puede conseguir empleo? Bueno, primero te felicito por lo que has logrado. Yo creo que no hay muchos jóvenes pues tan destacados como tú, con carreras tan especializadas. Y lo segundo, lo que tratamos de hacer en el gobierno son dos cosas. Por una parte, seguir apoyando la educación de posgrado a través de becas que otorga el CONACYT, o a través de créditos que otorga el CONACYT. Por cierto, abrimos ahora un sistema de créditos también, créditos para estudiar en una universidad o el posgrado, y le damos hasta 250,000 pesos a cada estudiante de crédito, que nos lo pagará una vez que termine de estudiar, y hasta 15 años de plazo, a tasas de 10%, son tasas realmente bajas para que pueda financiar sus estudios. Entonces, por una parte, apoyar al estudiante, y por la otra, a través precisamente de la información de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía, tratamos de vincular la industria con las capacidades de la gente, ¿no? Si quieres, con todo gusto vemos también a través de la Secretaría del Trabajo, pero que yo creo que la enorme calidad o calificación que tú tienes perfectamente encajaría en las empresas que se están estableciendo en México, que requieren personal muy capacitado. Te pongo un ejemplo, la Volkswagen, que va a abrir una nueva planta muy pronto de motores, o la Mazda, que se va a establecer pronto en Guanajuato, lo mismo que la Honda, la Nissan, o Nissan, como es el nombre de la empresa formalmente. Yo creo que son empresas que requieren personal muy calificado, como es tu caso. Así que si nos dejas tus datos, a ver si te podemos echar una mano para encontrar pues un buen trabajo. Seguimos, vamos a pedirle ahora a Mónica Mimiaga Hernández que haga uso de la palabra. ¿Dónde tengo a Mónica? Aquí la tiene usted detrás, presidente. Hola, soy de Monclova, Coahuila, tengo 18 años y pues mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para generar nuevos empleos para los nuevas generaciones? Pues ya que cuando uno termina la universidad hay veces que se tiene que dedicar a otra cosa que no estudió, claro, para pues obtener un ingreso. ¿Tú qué estás estudiando, Mónica? Voy a estudiar maestra. Lo que estamos tratando de hacer en la educación, en las prepas y en las universidades, y también a través de la Secretaría del Trabajo y de Economía, es orientar un poco más los estudios. Por ejemplo, por tradición, mucha gente estudia, como lo que tú quieres estudiar, maestra, ¿no? Cuando México tenía familias con 8 o 9 hijos creciendo, había mucha demanda en educación primaria, había mucha demanda de maestros en educación primaria, ¿no? Pero ahora, y yo creo que eso está bien, se ha venido reduciendo el crecimiento demográfico, las familias tienen 2, 3 hijos, y ya alcanzamos en mi gobierno algo muy importante. Ya prácticamente hoy, todo niño hasta los 12 años tiene un lugar en una educación primaria. O sea, hay escuela primaria para todos los mexicanos. Es decir, la necesidad de contratar más maestros es menor de lo que era antes. Es cierto, hay estados donde todavía al terminar una carrera o un estudios de maestro en una normal, por ejemplo, el gobierno dice que tiene la obligación de conseguirle una plaza al maestro, y por eso mucha gente sigue yendo a los normales. Pero ¿qué pasa? Pues esas plazas le cuestan muchísimo a ese gobierno para maestros que ya no van a tener ni salón de clase. En mi gobierno estamos haciendo otra cosa muy importante. Antes, la plaza de maestro o de maestra se decidía por dedazo, del gobernador o del sindicato, de la líder de la sección, y dame un favor acá, un favor allá, etcétera, ¿no? O te la vendo. Te la vendo yo,
cuando hicimos una reforma muy importante, el concurso de plazas de maestro, había secciones sindicales que realmente hasta paro hicieron porque se oponían, porque decían, oiga, no, son mis plazas, yo mi plaza o se la paso a mi hija o la vendo a 250,000 pesos. Oiga, no es su plaza, es una plaza de los mexicanos para los que quieren estudiar carrera de maestro, no es suya, ¿no? Con permiso, ¿no? Y las recuperamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Todas las plazas de maestro, salvo en estados donde no han celebrado la Alianza por la Calidad Educativa, por desgracia mi estado, Michoacán y Oaxaca, salvo esos, en todos se concursa la plaza de maestro. Si tú estudias maestra, puedes concursar al terminar por las plazas que haya vacantes. Ahora, como hay cada vez menos niños en primaria, hay cada vez menos plazas vacantes. Por eso yo te sugeriría o continuar tu propia carrera magisterial o tus estudios para que puedas ser maestra en secundaria, en prepa, etcétera, o bien plantear otras alternativas profesionales que pueden tener mucho más posibilidades de pago. Muy bien, bueno, pues seguimos, presidente. Rosalba Reyes Silva, ¿dónde la tenemos? La tenemos ahí al fondo. ¿De dónde viene usted, Rosalba? De Toluca. Bueno, mi pregunta quedó contestada con lo de la señora, que era de 40 años, ¿sí? Solamente para felicitarlo, que ha combatido muchísimo al narcotráfico. De verdad, pues mis felicitaciones. Gracias, Rosalba. Bueno, te agradezco mucho el comentario. Déjame decirte una cosa a ti y a todo el auditorio, que primero hacemos esto porque yo considero que es el deber de un presidente, y no solo del presidente, sino también del gobernador y también del alcalde, ¿no? Todos estamos obligados a combatir a los criminales. Y segundo, no necesariamente nosotros nos limitamos ni única ni principalmente al narcotráfico. ¿Qué es lo que más me duele a mí? Lo que más me duele es cuando se meten con la gente, ¿no? Cuando empiezan a secuestrar, por ejemplo, cuando empiezan a extorsionar de que me pagas tanta lana y si no, no te dejo correr tu negocio, cuando cobran derecho de piso, ¿no? Cuando extorsionan a la gente, eso es lo que sí realmente me indigna y por eso me obliga a combatir a los criminales, particularmente en la parte que le toca al gobierno federal, que es crimen organizado y narcotráfico, ¿no? Porque son además los más peligrosos. Ahora hay otra parte, Rosalba, que no necesariamente le toca al gobierno federal, sino que le toca a los gobiernos locales, en tu caso al gobierno del Estado de México y al gobierno municipal de Toluca, que son delitos que se llaman del orden común. ¿Cuáles son delitos del orden común? Por ejemplo, el robo. A ver, ¿a cuántos de ustedes, a ustedes o a algunos de sus hermanos o familiares les han robado? A ver, levante la mano. ¿No? A ver, si es el robo es el delito que más se comete en México. Esa es tarea del presidente de la República, pues con todo respeto, pero no, esa es tarea de los gobernadores y los procuradores locales y de las policías locales. Ellos tienen que combatir el robo y no los cometen los grandes capos, o al menos no es lo principal, los cometen los rateros, los ladrones. El secuestro también es un delito del orden local que tienen que enfrentar los gobiernos estatales. El homicidio también es un delito del orden local. La extorsión también es un delito del orden local. Yo estoy haciendo mi parte y por eso combato al crimen organizado y por eso combato también al narcotráfico y también le ayudo a los gobiernos locales que no pueden por su propia cuenta y me dicen, oiga presidente, écheme la mano. Con mucho gusto te echo la mano y por eso hay operativos federales en Tamaulipas, en Veracruz, en Guerrero, en Chihuahua, en La Laguna, en varias partes, ¿no? Pero lo ideal es que cada quien haga su parte. Si yo no tengo la posibilidad con mis 36,000 policías de ir a perseguir a todos los rateros que están en los semáforos, en las estaciones del metro, que están, por ejemplo, los que se suben a los peceros, ¿no? Los que asaltan las tiendas de la esquina, pues esos ojalá haya policía en cada lugar. Federalmente hay 36,000 policías federales y entre estatales y municipales hay 450,000. Hay más de 10 policías locales que policías federales, y sin embargo, la verdad, quienes están dando la talacha y agarrando maleantes y pegándole, pues no es por nada, pero son los federales con el apoyo del ejército, la marina, ¿no? Entonces aquí la clave es que cada quien haga su parte,
que los gobiernos municipales tengan policía municipal que sí sirva, que los gobiernos estatales tengan policía municipal estatal que sí sirva. ¿A quién? A los ciudadanos. Seguimos, gracias. Ahora le voy a pedir a Juan Manuel Cárdenas que haga uso de la palabra. Juan Manuel. Sí, aquí estamos. Esperando que te recuperes pronto. Gracias, muy amables. Señor, precisamente mi pregunta es en el tema de salud. ¿Por qué no se ha podido abatir las deficiencias en el acceso a consultas médicas, no afiliaciones, sino a consultas de medicina familiar y de especialidad, tanto en el IMSS como en el ISSSTE? Bueno, la verdad es que es un desafío muy grande porque, haz de cuenta, por ejemplo, en el Seguro Social, por allá en los años 70 había como 120 camas por cada 1,000, secretario. ¿Cuál es la cifra que se maneja? Por cada 1,000 asegurados, haz de cuenta. Y a medida que pasaron todos los años de crisis que vivió México, crecía el número de beneficiarios del Seguro Social y del ISSSTE y no crecían los hospitales. Y no crecían, y no crecían, y no crecían. Entonces, como había cada vez más asegurados, como crecía la población, y no había hospitales ni doctores nuevos, cada vez había menos camas por cada beneficiario. Y cuando yo entré a la presidencia había como 74 camas nada más en el Seguro Social por cada 1,000 beneficiarios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Construyendo hospitales y hospitales y más hospitales, ¿no? Por ejemplo, acabo de inaugurar aquí en Tecámac, cerca de la Ciudad de México, un hospital, pues es un hospitalote, como 450 camas. Otro en la Ciudad de México, en Villacuapa, hace algunos años. Allí en tu tierra, ¿tú eres de La Laguna? De la ciudad de Durango. De la ciudad, bueno, en la ciudad de Durango estamos haciendo ese hospitalote que le estamos ayudando al gobierno del Estado porque supone que la salud, fíjate, supone que la salud es parte de los gobiernos locales. Pero pues igual con la seguridad, pues también tenemos que echarles la mano, ¿no? Y les estamos echando la mano, estamos haciendo ese hospital de especialidad enorme en Durango capital muy grande. Y allí en La Laguna, concretamente del Seguro Social, yo recuerdo haber inaugurado uno muy grande, no recuerdo si en Gómez o en Lerdo. Creo que en Gómez Palacio 1 del Seguro y en Lerdo 1 del ISSSTE. Y con esos hospitales lo que queremos es aumentar la capacidad del IMSS y del ISSSTE para que den un trato de calidad y de calidez. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un déficit enorme. Yo en lo que va de mi presidencia de la República he contratado, ¿cuántos médicos habremos contratado? Médicos, cuando usted empezó su administración había 149,000, hoy hay 174,000 en el sistema. Enfermeras había 200,000 cuando usted empezó, hoy hay 246,000 enfermeras en todo el sistema, incluyendo la Seguridad Social y las entidades federativas. Ha habido un aumento de recursos importantísimo para efectivamente abastecer y lograr que el rezago sea cada vez menos. Ahora, todavía hay mucho rezago, ¿no? Todavía hay demasiada gente por hospital, digamos, del IMSS o del ISSSTE, y tenemos que seguir invirtiendo. ¿Cuánto hemos invertido, aparte de las nuevas contrataciones que hemos hecho? Por ejemplo, te puedo decir que en lo que va de mi presidencia, 5 años y piquito, hemos construido más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas. Más de 1,000. Y dices tú así ampliar o remodelar, más de 2,000 remodelados. En total como 3,300 hospitales o clínicas nuevos o remodelados. ¿Para qué? Para que se pueda brindar pues una atención de calidad. ¿Hace falta? Bueno, hace falta muchísimo. Pero pues ese es el camino, no veo otro. Y la otra es la parte del seguro popular, ¿no? En el año 1998 se descentralizó la salud. ¿Qué quiere decir? Que pasó totalmente a los gobiernos de los estados. Yo creo que también hay que exigir mucho a las autoridades encargadas de salud en cada estado a que cumplan con su deber. Lo mismo cuando no hay medicinas. Si tienen el dinero para comprar medicinas, tienen que tener las medicinas en los hospitales. Pues, presidente, tomamos la última pregunta antes de ir a la pausa. Roberto Ríos Mayans, ¿dónde lo tengo? Por favor, le acercamos el micrófono. ¿Nos recuerda de dónde vienen? De Tampico. Pues felicitarlo a usted por ser un presidente valiente, estar combatiendo todo este problema que tenemos en la República. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar ahora que usted vaya? ¿Dónde vamos a quedar todos los que creemos en usted y nos sentimos seguros? Bueno, muchas gracias. ¿A dónde vamos a parar? Como dice el Buki, ¿no? Bueno, pues le agradezco mucho, Roberto. La verdad es que ahí en Tampico, por cierto, híjole, ahí sí hay una madriguera de criminales muy fuerte, ¿no?
Ya con la Policía Federal, con la Marina sobre todo, y el Ejército hemos entrado y hemos capturado a varias bandas de secuestradores ahí en Tampico y pues vamos a seguir hasta limpiar. Por el compromiso con los gobernadores, tanto de Tamaulipas como de Nuevo León, como de Veracruz y otros, pues es que empiecen a reclutar nueva policía y a la policía que tengan que la revisen. Yo creo que hay una mayoría de policías honestos, pero si hay alguien metido ahí dentro de la corporación y además este es un comandante, pues el policía está cruzado de brazos, ¿no? Entonces hay que revisarlos a todos y los que sean confiables que se queden, los que no, pues que se vayan, esa es la clave, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues yo espero que quien venga después de mí sea la nueva presidenta o el nuevo presidente de México, pueda verdaderamente y quiera y deba seguir con un compromiso elemental de seguridad. Creo que aquí la prioridad es la seguridad. Que probablemente ha habido errores del gobierno federal, por supuesto que sí, excesos, desde luego que ha habido y hay que castigarlos y investigarlos, pero te puedo asegurar que son excepcionales. Y en cualquier caso, tiene que seguirse esta tarea de limpiar los cuerpos policíacos, de combatir a los criminales y sobre todo de reconstruir tejido social. Usted es, ¿qué ha hecho usted para fomentar las escuelas públicas? Bueno, con mucho gusto ir ahí. Una de las cosas que hemos hecho es, desde luego, construirlas y mantenerlas. Por ejemplo, en mi gobierno llegamos, como decíamos hace un rato, a la cobertura universal en educación primaria. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez todos los niños en edad de educación primaria hasta los 12 años tienen un lugar en una escuela pública. Estamos haciendo nuevas universidades y nuevos bachilleratos. Durante mi administración, por ejemplo, hemos construido 105 nuevos 105 nuevas universidades, desde cero, así desde el llano, ¿no? Por ejemplo, universidades tecnológicas he hecho más de 40. Y aparte hay universidades a las que hemos ampliado el campus, haciendo otro campus, la Universidad Autónoma de Juárez, por ejemplo, el programa Todos Somos Juárez, varios institutos tecnológicos regionales también, y así sucesivamente, ¿no? Y a nivel bachillerato hemos hecho más de casi 1000 bachilleratos, van 993. Casi 1000 bachilleratos, lo que nunca se había hecho en el país. Algunos directamente hechos por el gobierno federal, otros la mayoría parte y parte con los gobiernos estatales. A nivel bachillerato lo hemos pasado de más o menos la mitad, un poco más de la mitad, a las 2/3 partes. 68% de los jóvenes en edad de bachillerato tienen lugar en bachillerato. Y a nivel universitario, cuando yo entré, hice el compromiso de pasar de 24% de cobertura al 30% para el 2012. La meta la logramos antes, en el 2010, ahorita ya vamos casi en el 32% y espero acabar más o menos en el 33 o 34%. Alejandra Esperanza Puentes Reyes, la tenemos aquí. Formula su pregunta al presidente, por favor. Hola, yo vengo a Torreón, Coahuila, y mi pregunta es referente a si existe algún tipo de mecanismo o alguna página informativa donde los trabajadores de la educación podamos ver qué impuestos se nos deben realmente descontar y los montos, porque varían mucho en nuestros talones de cheque. Bueno, buena pregunta. Mejor tú eres maestra, Alejandra. Bueno, efectivamente, en la SEP, déjame checar bien el dato, pero en la SEP, por ejemplo, desde hace un año o dos, ya hay en la página de la SEP la posibilidad de consultar los sueldos de todos los trabajadores de la educación, para que no solo los maestros, sino que cada ciudadano pueda saber cuánto gana el maestro o la maestra que está con sus hijos. Y de esos sueldos se puede transparentar también cuánto se le descuenta de impuestos. Pero se puede consultar también con el SAT. En la página del SAT hay un módulo de consulta que permite no solo a los maestros, sino a cualquier contribuyente saber cuánto se les descuenta. Hay que decir una cosa, a los maestros también se les descuenta una cuota sindical, ¿no? Que la verdad, pues ahí eso depende pues del sindicato, no depende de nosotros, sino es una obligación que tiene el gobierno de lo que el sindicato o los maestros en su sindicato deciden, se les descuenta. Pero desgraciadamente, lo digo con toda claridad, desgraciadamente el gobierno está impedido por ley intervenir en las cuentas de los sindicatos, porque eso se ha considerado siempre como que fuera una violación a la autonomía sindical.
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero así está la ley y yo estoy obligado a cumplirla. Seguimos, presidente. Fermín Miramontes, por favor, aquí lo tenemos detrás de usted. Fermín, ¿nos recuerda dónde viene? Chihuahua. Me gustaría que nos compartiera qué es lo que se está haciendo para combatir la imagen tan negativa que tenemos en el extranjero por la inseguridad y de qué manera se fomenta el turismo internacional. Esto es bien importante, Fermín, y qué bueno que lo preguntas. Bueno, sí tenemos un problema de percepción de México en el extranjero. Yo no digo que no tengamos problemas reales, si tú como buen chihuahuense sabes, ahí en tu estado, por ejemplo, ha habido un problema muy fuerte de inseguridades, donde la entidad donde más homicidios se han registrado en los últimos años. Pero también es cierto que la imagen de México se distorsiona totalmente. Te voy a decir, por ejemplo, algunas cifras. Con todo el problema que tenemos en términos de homicidios violentos, que por cierto se han venido finalmente estabilizando, incluso reduciendo poco a poco. Ahí en Ciudad Juárez, por ejemplo, entre el 2000, los homicidios del 2011 ya fueron casi la mitad de los que hubo en el 2010, o sea, se redujo significativamente. Aún con todo el problema que tenemos, la tasa de homicidios en México es de 18 por cada 100,000 habitantes. Es alta, sí, pero ¿comparada con quién? Por ejemplo, en Guatemala los homicidios son como 50 por cada 100,000. Honduras y El Salvador andan como 70. Puerto Rico, que es un estado de la Unión Americana, 51. La ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, tiene casi 40 homicidios por cada 100,000, es decir, más del doble que los de México. Y la verdad eso representa, sin embargo la percepción es que México es un estado muy peligroso, donde no se puede visitar, etcétera. Hay países, por ejemplo, como Colombia, que han hecho un gran trabajo y hay la imagen de que van avanzando en materia de seguridad muy bien, y es cierto, pero también es cierto que en Colombia siguen teniendo 36 homicidios por cada 100,000, el doble que en México. Y en Brasil, donde pareciera que no pasa nada, y donde todo es samba y fiesta, pues incluso hay 23 homicidios por cada 100,000 más que en México. Es un asunto también de percepción, ¿no? Yo creo que ahorita, como vamos en Ciudad Juárez anda emparejándose poco a poco con Río de Janeiro, en número de homicidios por cada 100,000 habitantes, porque ya vamos mejorando, todavía falta, ponle, pero ahí van, ahí se van dando. Sin embargo, Ciudad Juárez en la percepción mundial es la peor ciudad del mundo, y Río de Janeiro va a organizar los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. ¿Cómo es eso? Si se analizara fríamente estaríamos más o menos al parejo. Yo no digo que se desacredite a Ciudad Juárez, pero pues que tampoco nos digan que no se puede ni visitar México, Chihuahua o Juárez. Por supuesto que se puede, ¿no? Y de hecho lo hace mucha gente. El año pasado llegaron a México pues por ahí de 22 millones de turistas internacionales. Y eso sin contar a como 7 millones que llegaron por crucero. Van por ahí de 29. Más todos los que cruzan ahí en tu tierra, en la frontera, de un día para otro, que van a ver al dentista a Juárez, o a Tijuana, o a Nogales, o que se van a comer, echar una cerveza del lado de Matamoros, en fin. Esos son casi otros, pues, total, juntamos más de 50 millones de turistas al año. Entonces, esos turistas desmienten el hecho de la percepción de México, porque el 95% de ellos siempre recomienda regresar y de hecho casi siempre regresan. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una campaña muy fuerte en la Secretaría de Turismo y en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía para cambiar esa imagen de México. No negar nuestros problemas, que sí los tenemos como muchos países, pero que los estamos enfrentando, los estamos solucionando, y además México es un lugar verdaderamente amable y visitable y es de los más bellos del mundo. Entonces estamos haciendo una campaña de información primero. Segundo, estamos invirtiendo muy fuerte en Internet para que la gente pueda informarse mejor de México, porque antes invertía México mucho en periódicos, desplegados, revistas, cuando en realidad la información se está dando por Internet. Y en fin, estamos haciendo una labor de relaciones públicas que va a tomar su tiempo, pero ahí va. La verdad es que la información más mala, independientemente pues de que sea cierta o exagerada o no, pero sale aquí mismo de México, ¿no? Nosotros mismos, y muchas veces aquí la información nos van generando pues. De aquí sale esta idea, ¿no?, que a veces pues quizá no pondera en su exacta dimensión lo que tenemos los mexicanos y nos hace daño a todos. Gracias, presidente. Vamos a pedirle ahora a Aura Concepción Carrillo Holguín, ¿dónde la tengo?
aquí está también, haga su pregunta, por favor. ¿Qué tal, señor presidente? Pues son muchas las inquietudes. Yo quisiera saber de qué manera los ciudadanos podemos cuestionar o pedir cuentas reales de nuestro dinero, de nuestros impuestos a lo más cercano, ¿no? A nuestras delegaciones. En muchas ocasiones las condiciones de servicios y de vida, de vía pública, todo eso están pésimas. Es muy difícil, ¿no? ¿De dónde eres tú, Concepción? De Ecatepec. Ecatepec. Ecatepec, esquina con Nezahualcóyotl, esquina con DF. Y nadie nos hace caso ahí. Estamos como que abandonados. La pavimentación llega una cuadra antes, la pintura de las banquetas llega una cuadra antes. Estamos así como que olvidados. Entonces yo me pregunto, ¿nuestros impuestos no alcanzarán para que nos toque un foquito o algo así? No, pues tienen que alcanzar. Bueno, primero la transparencia. A nivel federal, desde el año 2004 por ahí, hay una ley federal de acceso a la información y un instituto de transparencia que ahora hemos fortalecido. Y ahí, por ejemplo, todo el dinero que recibe el gobierno federal, hasta el último centavo, tú tienes derecho a preguntar y yo tengo el deber de contestarte en qué se gastó. Por ejemplo, si tú me preguntas cuánto dinero le da el gobierno federal al Estado de México para infraestructura urbana, hay un fondo que se llama Fondo de Infraestructura Social Municipal, por ejemplo. ¿Y cuánto se le da a Ecatepec en fondos municipales? Por ejemplo, el Fortamun, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, o el Subsemun, el subsidio de seguridad municipal también. Te lo puedo dar y garantizar, mira, esto es lo que le damos a Ecatepec, esto es lo que recibe el gobierno del Estado de México, esto es lo que recibe Ecatepec. ¿En qué se gasta ese dinero? Eso ni yo lo sé, francamente, ¿no? Yo espero pues que se gaste pues en las calles, en las lámparas y en las banquetas, pero esa información la tiene la que es estatal el gobierno del Estado y la que es municipal el municipio. Si los estados tienen un sistema de transparencia igual al federal, tú debieras poder consultar en el Instituto de Transparencia Local en qué se gastó ese dinero, lo mismo en el municipio. Y bueno, pues espero que así ocurra, ¿no? No siempre ocurre, desgraciadamente. Creo que hay que empujar muy fuerte este tema de transparencia. Ahora, de todos modos, déjame tus datos ahí. Sí conozco bien ese rincón, es donde siempre se desborda pues el canal. Exactamente, el Río de los Remedios. El Río de los Remedios, ahí ¿no? es. Ahí pasó una cosa dramática, ¿no? Fíjense ustedes, la Ciudad de México antes era una laguna, como todos sabemos, en tiempos de los aztecas. Y luego la secamos a lo largo de los siglos. Y luego, como le hemos sacado tanta agua del subsuelo, nos estamos acabando el acuífero y la Ciudad de México se ha ido hundiendo. Entonces el Río de los Remedios antes era un río que salía de esta laguna hacia afuera del Valle de México, ¿no? Pero a medida que se va hundiendo la ciudad, resulta que el río cambió de pendiente. Entonces el agua, en lugar de salir, se encharca ahí exactamente donde ustedes viven y eso es lo que provoca grandes inundaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer para que eso no ocurra? Lo que estamos haciendo en el gobierno federal es un túnel enorme, ¿no? Es un túnel que va acá abajo, que es el túnel Emisor Oriente, que va a conectar desde ahí donde tú vives más o menos, hasta afuera, allá atrás de Tlalnepantla, va a llegar hasta el estado de Hidalgo, y por ahí va a sacar el agua. Ese túnel va casi a 60 metros de profundidad en promedio, y mide como 14 metros de diámetro. Es como hacer una carretera México-Cuernavaca a 60 metros de profundidad. Pero déjame tus datos y a ver qué podemos hacer. Yo le hablo al gobernador Erubiel, que además conoce bien Ecatepec, que fue alcalde de ahí, y yo estoy seguro que entre los dos o los tres con el alcalde actual le vamos a echar muchas ganas para ver qué podemos hacer por tu comunidad. Muchas gracias. Yo vengo de Apaxingán, Michoacán, y mi pregunta es, o más bien una observación. Usted tiene muchos programas sociales. Hay familias en las que su egreso o sus ingresos que tienen son menos de 2,000 pesos. ¿Qué deben de carecer esas familias para obtener un programa de oportunidades? Pues pasan los promotores, les hacen el estudio socioeconómico y no lo pasan. ¿Qué pasa ahí? Pues déjeme revisar con mucho gusto. Efectivamente, el promotor de oportunidades revisa y ve una serie de condiciones. Igual me puede ayudar aquí el secretario de Desarrollo Social.
y por ejemplo depende de que si la casa tiene piso, que si tiene baño, de varias cosas, y eso determina si una persona necesita el programa o no, porque ojalá pudiéramos dar el programa a toda la gente, pero tratamos de que sea la gente más necesitada. Entonces yo no sé, secretario Heriberto Félix, si tú me puedes ayudar aquí a platicarle a mi paisana cómo se determina lo del apoyo de oportunidades, por ejemplo, y otros, y qué puede hacer ella, si es su caso o el de alguna vecina, que debieran estar incluidos en el programa y no están, ¿no? Con mucho gusto, presidente. El programa tiene un cuestionario único, socioeconómico. Es un censo que se hace casa por casa. Son alrededor de 170 preguntas. Se cruzan las preguntas. Tiene que ver el ingreso familiar, pero también tiene que ver la condición de la familia, el número de miembros de familia. Más o menos se considera en la zona rural un ingreso promedio de 750 pesos por miembro de la familia. Si una familia tuviera 6 miembros, 4.500 pesos o menos. Y en la zona rural, la zona urbana, 1.100 pesos en promedio. Es muy transparente el esquema. Se hace con unos dispositivos móviles, con un celular. Se manda a una máquina que selecciona precisamente de manera transparente. No es el promotor el que selecciona, sino es una máquina que está en oficinas centrales, la que dice si entra o no la persona. El programa, cuando alguien se da de alta, dura por 5 años. Puede estar sus vecinos en este caso y con mucho gusto lo vemos, presidente. Hay ocasiones en que el Comité de Oportunidades se integra con la intervención de ciertas autoridades municipales también, ¿no? Así es. ¿El secretario cómo es? Oportunidades tiene 3 componentes, el de nutrición, el de educación y el de salud. Es muy importante que la corresponsabilidad se da, el apoyo, también con la corresponsabilidad familiar de que los niños vayan a la escuela, en el caso de becas de educación, pero también que vayan a la clínica de salud. En este caso interviene el Estado y el municipio en el aspecto de educación y de salud. Hay un comité ciudadano, además hay una vocal por cada más o menos 20, 25 familias. Es un esquema totalmente ciudadanizado de oportunidades, de manera que tiene transparencia. Sí puede darse el caso que alguien no esté en el programa que debiera estar, con mucho gusto lo atendemos. Bueno, lo que vamos a hacer, María, además paisanaza, sí. Yo creo que sí hay que recensar esa zona, porque también honestamente puede haber pues algún comité que no esté funcionando bien, o que alguna autoridad intervinió y puso al vocal de esa sección o de ese comité, y la vocal de ahí está peleada con el otro, o que es de aquel partido, quién sabe cuántos, de ahí como que se enredó la cosa, ¿no? Eso pasa. Entonces, la verdad, ahí le entramos con mucho gusto y reseccionamos para que no haya ninguna institución por razones ni políticas, ni de rivalidad, ni de problemas ahí comunitarios. Vamos a pedirle ahora a Manuel de Jesús Ruiz Pérez que formule su pregunta. ¿Dónde lo tenemos? Lo que quiero decir, en Chiapas principalmente, es que he visto como clínicas o hospitales que se han hecho, lo cual se da los informes que se están construyendo, ¿no? Pero hasta un cierto punto, lo cual hasta el momento muchos de ellos no están funcionando. Y por lo otro sería que nuestra multiculturalidad de México, que se levante y que también se le dé una importancia y que resalte lo nuestro, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Oye, pues muy importante, aquí está el secretario, estuvo encargado el secretario que me digas qué pasa con esos hospitales. Un poco, Manuel, lo que pasa es esta problemática que yo platicaba. Como la salud depende del gobierno del Estado, de su competencia, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Le ayudamos a hacer los hospitales? Concretamente, sí hemos construido muchos hospitales ahí en Chenaló, en los altos de Chiapas, básicamente, en prácticamente todo Chiapas hemos construido ya, pues eran como 200 entre hospitales y clínicas chiquitas, grandes, en fin. Y le toca al gobierno del Estado poner los doctores, las medicinas y las enfermeras. Y como no tiene dinero el gobierno del Estado, nosotros le pagamos, insisto, 2.700 pesos por cada asegurado. Ahora, ese dinero lo tiene que emplear para poner los médicos y las enfermeras y los hospitales, pero yo hablaré con el gobernador y también te encargo, secretario. Sí, claro, por supuesto, en el caso de Chiapas están recibiendo por nada más concepto de seguro popular, entre lo que pone la Federación y el Estado, más de 8,000 millones de pesos al año para la atención médica. Y hay que saber exactamente cuál es esta. Aquí nos dio los nombres, ¿no? Gibeló y Mahomud.
Yibeljo, Mahomud, y hubo un caso cuando fuimos en comunidades, hay una comunidad que se llama Pechultón, municipio de Santiago del Pinar, y hay un edificio que se llama Super Chiapas, y lo cual está totalmente abandonado, está ahí nomás puesto. Está bueno que se haga todos los edificios, ¿no? Pero que también funcione. E incluso ese de Santiago del Pinar me suena que salió este día o ayer, sí, en un diario, en un reportaje en un periódico. Así es, está ahí en las ciudades rurales sustentables, y si no mal no recuerdo era una unidad de 12 camas, por lo menos la de Santiago del Pinar, y hasta donde a mí me reportó el secretario de Salud de esa entidad, hace 20 días lo visitó y estaba funcionando, pero averiguaremos cada uno de estos con precisión. Y en cuanto a la multiculturalidad, Manuel, tienes toda la razón, México es multicultural, tenemos una enorme riqueza en diversidad de lenguas, en diversidad de etnias, en diversidad de regiones, de gustos, de religiones, y yo creo que es una gran fortaleza que tenemos que empujar. Cualquier sugerencia ahí, aparte de pues respetar lo que dice la Constitución respecto de los derechos de los pueblos indígenas, sociales, políticos, creo que hay que hacerlo. Gracias. Y saludos a todo Chiapas por allá, compañeros. Tomamos ahora la pregunta de María de Jesús Ruiz López. La tenemos aquí, por favor, acercamos el micrófono. ¿Nos recuerda de dónde viene? De Nuevo León. Mi pregunta es, ha estado usted haciendo mucha capacitación en cuanto a los maestros, ¿sí? A nivel educación primaria. Pero, ¿de qué manera el gobierno está sabiendo que ellos realmente están ya al 100% capacitados, o si les falta más? Porque nuestros hijos, uno como padre sí se da cuenta, sí, que ellos están creciendo y están teniendo pues buenas calificaciones, pero la verdad, o sea, a veces las escuelas están en unas condiciones pésimas, los baños nos piden lo que viene siendo que las cuotas, realmente para uno que es madre soltera es muy difícil cuando no cuentas con el apoyo de la persona, ¿sí? ¿Para qué? Para que estés dándole una mejor educación a tu hijo. Nosotras como madres solteras, ¿qué oportunidades tenemos? Muy bien, pues es una interesante pregunta, María de Jesús. Bueno, una es, a mí en lo personal, me parece que el esfuerzo que debe darse por rehabilitar las escuelas tiene que ser parejo, ¿no? Insisto, las escuelas corresponde su mantenimiento a los gobiernos estatales, y a pesar de ello, nosotros lo estamos ayudando. Llevamos más de 40,000 remozadas, como tú dices, los baños, los techos, los pisos, las bardas perimetrales, las canchas. Entonces es una manera de hacerlo que debe llevar a que no se les cobre cuota a los papás para eso, porque precisamente estamos dando un apoyo nosotros para ello. Segundo, ¿cómo saber si los maestros o los alumnos están enseñando bien y aprendiendo bien? A partir de 2006 se hizo la primera prueba enlace, que es la prueba que hacemos a millones y millones de muchachos, hasta prepa ya la estamos haciendo, para ver cómo van. De eso no va a depender su calificación, que no se preocupen los niños, pero de eso sí va a depender nosotros, que sepamos cómo van las escuelas de México, qué tanto estamos enseñando bien, qué estamos enseñando mal. A los maestros, por ejemplo, en mi gobierno empezamos a introducir un tema de pagarles no tanto por cuántos cursos hacen, sino por cuánto enseñan o cuánto avanzan sus alumnos en el salón. O sea, el rendimiento escolar de tu alumno está empezando a ser un componente del salario del maestro. ¿Para qué? Para que si es un buen maestro y su salón avanza más, se le pague más a ese maestro. Algo que nos costó muy difícil porque hay maestros que no quieren que haya esta diferencia, quieren que se le pague igual al que da buena clase que al que no va a clase. Pues no puede ser eso, ¿no? Y tercero, estamos haciendo, por primera vez llegamos a un acuerdo con el sindicato para poder hacer la evaluación de los maestros. Entonces, por primera vez, los maestros van a ir también a evaluarse, siquiera para saber cómo están. Y de ese resultado, el maestro que esté mejor preparado, el que no, que pueda tomar un curso para prepararse mejor, y eso que le permita avanzar hasta en su salario, en lo que se llama carrera magisterial. Y el que esté mejor, el 50% de la carrera magisterial
que básicamente influye mucho para saber cuánto va a ganar el maestro. El 50% va a depender precisamente de la evaluación de su desempeño. Yo entiendo que durante muchos años no se hizo y que era intocable ese tema. Ya es hora de que a los padres de familia, a las mamás, el gobierno y los maestros les demos cuentas de qué tipo de educación estamos dando. Y si eso implica evaluar a los niños, y eso implica evaluar a los maestros, como se hace en muchas partes del mundo, pues lo tendremos que hacer tarde o temprano. Pero lo que sí no podemos es pretender que haya empleos para los mexicanos bien pagados, como se ha hecho aquí, si no asumimos la responsabilidad de darles educación de calidad. ¿Y cómo vamos a dar educación de calidad si no sabemos ni siquiera qué clase de educación estamos dando? Y en cuanto a las madres solteras, lo que necesitamos es un programa. Tenemos varios programas de ayuda a las madres solteras. Por ejemplo, los programas de oportunidades que hemos dicho tienen un componente que se paga, el pago se le da a las mamás, por ejemplo. Para madres solteras yo empecé un programa muy padre que a mí me gusta mucho, no ha podido crecer más porque no me autoriza más presupuesto el Congreso, pero son las estancias infantiles. ¿Qué hacemos en una estancia infantil? Le decimos a una mamá del barrio que, como decía Reina acá de Iztapalapa hace rato, a sus 40 años, 50, 55, ya nadie le quiere dar trabajo, lo cual es injusto, pero le decimos, oiga, usted ya que fue mamá, ya tiene la mayor experiencia que cualquier profesión en la vida que es ser mamá, o incluso que es hasta pedagoga, maestra, psicóloga, ayúdenos a hacer una estancia. Y eso nos ha permitido ayudar, como ahorita hay como 250,000 niños, por ejemplo, en las estancias, y es un programa para madres solteras. Para mí ha sido muy útil, muy provechoso escuchar sus puntos de vista y pues decirles que vamos a seguir trabajando de todos estos temas, ¿no? En seguridad, en educación, en trabajo, en servicio social, en salud, en todo eso, para poder pues cerrar muy fuerte esta administración. Yo termino el 30 de noviembre, pero hasta el último día, hasta la última hora voy a estar echándole todos los kilos para servir a los mexicanos. Y lo que ustedes me han comentado hoy ha sido de mucha ayuda, así que muchísimas gracias. Feliz regreso. Gracias, Leonardo.